Yali, neno toca lilica tonac. Hoy 28 de junio, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros iniciamos la quinta trecena de esta cuenta Tonal Powali. Este es el almanaque de trecenas. Y bueno, estamos aquí en la quinta. Miren, qué bonito, ¿verdad? El almanaque de trecenas. Bueno, pues esta quinta trecena que ustedes ven acá, miren la que chula. Bueno, ahí la tienen. Esta quinta trecena tiene como regente a la señora Chalchiutlicue, la de la falda preciosa. Esa agua que corre sobre la tierra en forma de serpientes maravillosas que van puliendo las piedras. El agua nos contiene, el agua nos abraza de manera amorosa Nuestra Señora Chalchiutlicue y también en ese abrazo nos cura. Cuando nosotros nos gestamos, dice el mito que allá en el lugar en donde está la neblina, Ayopextli, la gran diosa, juntó las esencias divinas que nosotros íbamos a poseer. Y entonces fuimos bajando, siendo esencia sutil, por ese Tamoanchan hasta el vientre de esa mujer maravillosa que pues fue el cuerpo en donde nos gestamos. Y dentro de ese útero, de esa matriz, estaba la señora Chalchiutlicue. Estaba oscuro, pero acuoso. Y tuvimos el arrullo permanente, la temperatura adecuada para que cada molécula, cada célula de nuestro cuerpo fuera desarrollándose. También escuchábamos el latido de nuestro corazón, ese mismo latido que es el de la tierra. La señora Chalchiutlicue entonces es muy importante, porque aparte de que nos gestara, vive dentro de nosotros. Esas venas, esas arterias por donde corre nuestra sangre, simulan esos mismos ríos que nutren y llevan esa fertilidad a cada rincón. Así esa sangre se nos pone a galope cuando estamos enamorados. Nos lleva ese rubor a las mejillas cuando estamos contentos, cuando vivimos con pasión. El gran tesoro de este planeta, una de las grandes riquezas, es precisamente el agua. Y en esta posición 1, junto con el tonali Acatl, la señora Chalchiutlicue, que fuera el cuarto sol cosmogónico, nos presenta a Acatl Topitzil Quetzalcoatl. Quien lleva ese nombre es un ser maravilloso que nos sirve de ejemplo. Él para mí, es un ser que está o que viaja entre el tiempo del mito y el tiempo del hombre, porque siendo la representación del intelecto y la creatividad y el conocimiento de un dios como lo es Quetzalcóatl, se encarnó y estuvo aquí enseñándole a los toltecas primero. Después, su hermano Yayauqui Tezcatlipoca lo puso frente a su espejo y se dio cuenta que había sido transgresor y que tenía que irse de Chololán, y se fue al área maya y allá lo nombraron Cuculcán. Así que en esta trecena nosotros vamos a fortalecer nuestro espíritu guerrero. Vamos a sentir el abrazo de la gran señora Chalchiutlicue. Este tonali en el numeral 1 trae a Xutecutli, el fuego alquímico, el que transformara a Nanahuatzin en un sol. Y Nanahuatzin, que era o que es una creación de Quetzalcóatl, atendió al llamado de este numen. Para nosotros será como atender al llamado de la vida. Estaba lleno de bubas, es decir, en su cuerpo el agua era evidente. Nosotros estamos llenos de agua, corre por nuestras venas y nos llena, nos inunda. Esa agua tiene memoria. Esa agua fue donde el Zipactli flotaba. Esa agua es el líquido en donde la vida se gesta. No solo nosotros nos gestamos dentro de un cuerpo lleno de agua, sino que ahí en el agua la vida comienza, principia. Bueno, pues este fuego se hace presente para que nuestra
el agua que poseemos, recuerde que fue un sol, el cuarto sol cosmogónico, y nosotros hoy podemos alcanzar esa plenitud de asumirnos como guerreros tonados, porque Acatl, el carrizo, es también el elemento con el que se construye un cali, el elemento con el que podemos hacer una balsa, con la que podemos hacer una flecha, una flauta. Así que asúmete en ese carrizo que se mueve, que crece a la orilla del río y que baila con el viento. Sé el guerrero que elijas, pero recuerda que lo más importante de un guerrero es visualizar hacia dónde quiere ir y disfrutar del camino que va a recorrer, entendiendo que a cada paso sentirá las vibraciones de la tierra misma y aprenderá de toda la manifestación de su ser y de la humanidad a través de la naturaleza. En el signo Acatl tenemos a Iztlacolioqui. Él viene vendado. Hay historias de seres maravillosos que sin tener el don de la vista, potenciaron el oído, el tacto y fueron genios. Uno, y que fíjense que hace rato pensaba en eso, incluso hice un ejercicio, me convertí en Iztlacolioqui, cerré los ojos y anduve por mi habitación tratando de recordar cada cuantos pasos estaban las cosas. Y ciertamente pienso que si uno cierra los ojos y logra conectar con esa cueva que llevamos dentro, entenderemos, tal vez, si no lo conocemos, nuestro propósito aquí en este espacio-tiempo. Hoy te invito a que cierres los ojos y que abras los otros sentidos, principalmente tu intuición. Es un ejercicio de los guerreros. Y al Señor de la noche hay que pedirle que nos dé esa visión nocturna, porque es precisamente Tepeyoloctli, el corazón de la montaña. Ese señor que es una advocación del mismo Yayauqui Tezcatlipoca. Así que fíjense si no está potenciada esta coordenada. Y el ave que acompaña es el Neshhuitzilin, el colibrí gris. Y sabemos que el colibrí, bueno, pues es un mensajero de los seres divinos. Y también es la representación de otro importante numen que fuera el dios de los mexicas, el sol, que es Huitzilopochtli. Y él nos viene a recordar que en esta vida tenemos que tener una voluntad heroica. Bueno, pues aquí tengo yo algo que habla de la señora Chalchutlicue, que es la regente de esta trecena que iniciamos. Vamos no solamente a iniciar una trecena, sino también, miren, estamos precisamente aquí, en esta posición. Vamos a iniciar esta trecena, pero no solo esta trecena, sino el recorrido de otros 52 Tonaltin. Ya completamos una tira de 52, una hilera. Bueno, pues ahora vamos por otra de otros 52. Recuerden que el 52 es muy importante. Hemos ganado sabiduría, conocimiento, pues vamos a incrementarlo. Porque además este tramito que empieza con C, Acatl, es el tramito de los guerreros. Estamos recibiendo nuestro Acatl. Piensen que van a hacer con él una flecha, una flauta, una balsa, un cali. ¿Qué decides? O un papalote, ¿por qué no? Y lanzarte al viento. Bueno, pues, oh señora Chalchutlicue, esencia primordial, cuna de vida, aliento universal, desde el abismo del tiempo nos concibes en el santuario materno donde la diosa vive. Vientre sagrado, cáliz de formación, donde tu abrazo nos forja en la creación. En tus corrientes el misterio se despliega antes que la luz del mundo nos acoja y nos entregue. Serpiente danzarina, sobre la faz de la tierra te deslizas, pulido escultor de rocas, donde la eternidad hechizas. Cada grieta, cada surco tu sendero bendice, llevando la vida a rincones donde la sequía entristece. Fertilidad desbordas,
promesa de abundancia sin fin. En cada brote verde tu espíritu se ve por fin. Te elevas en vapor, etéreo aliento que asciende para danzar con las nubes donde el cielo se enciende. En hielo te transformas, cristalina, siliente, escultura efímera de una belleza elocuente. Humedece el viento, tu aliento acaricia el aire y las plantas en un baile ancestral se estremecen y vibran sin parar. Entre las ramas de los árboles tu canto se derrama, susurros de vida, melodía que el alma proclama, símbolo envolvente de pureza, de sanación. Oh Señora Chalchutlicue, eres la vida, la eterna canción. Y hoy yo mismo soy Seacatl. Quien mira afuera sueña, quien mira más adentro despierta. Por eso hoy nos asumimos con la fuerza de Xutecutli, de Iztlacoliuqui, y seremos como ese colibrí que danzando en el aire nos recuerda que la voluntad es heroica. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a conectar con el guardián de la montaña, con Tepeyoloctli, con Yayauqui Tezcatlipoca. Entre las fauces del jaguar emprenderemos un viaje al mismo Tlalocan. Esta trecena recién comienza y a ti te toca hacer la flecha. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Quiero mandar un saludo y un abrazo a todas mis amigas maravillosas que me escriben cosas fabulosas y también a esos principios masculinos que con sus palabras me regalan flores. Un placer compartir y miren que hoy me he puesto esta banda maravillosa que me regaló mi amiga Reina y la he hecho parte de mi vestuario. Así que muchas gracias por estar aquí, por permitirme entrar en su rinconcito y nos vemos pronto. ¡Timota!